Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan David y en este video vamos a aprender a desarrollar gráficos de control XS, medias y desviación estándar. Anteriormente en este mismo canal hemos subido el video de gráficos de control XR, donde muchos usuarios y algunos suscriptores nos han escrito pidiéndonos que hagamos el gráfico de control XS. Así que a solicitud de ellos hemos tomado la decisión de realizar este video. Como puedes ver allí algunos de los comentarios que nos han dejado. ¿Ok? Entonces, como puedes ver en tu pantalla, yo tengo los gráficos de control ya realizados. Como puedes ver, tengo aquí la plantilla, tengo la información, todos los cálculos hechos, tengo también los gráficos con su límite superior, inferior, la línea central y las medias y también las desviaciones estándar. En este video paso a paso te voy a enseñar cómo desarrollar esta información, qué fórmulas hemos utilizado, qué factores también hemos tomado para realizar cada uno de estos gráficos. Así que voy a ocultar esta hoja donde tengo el problema resuelto y me quedo con esta hoja donde tengo el problema propuesto. Antes de empezar con el desarrollo de estos gráficos de control, vamos a darle una breve introducción sobre los gráficos XS. Para ello me voy a dirigir a la página de ChatGPT. Quizás muchos ya lo conozcan. Yo utilizo mucho ChatGPT para el tema del trabajo, para temas académicos, para desarrollar información, contenido, lo cual también esta información la contrasto con algunos libros que también manejo, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué nos dice ChatGPT sobre los gráficos de control XS? Los gráficos de control XS, media y desviación estándar, son útiles para monitorear y controlar la estabilidad de un proceso cuando el tamaño de la muestra varía. Aquí hay algunos casos en los que se pueden aplicar estos gráficos. Dos puntos. Aquí me dan 4 casos. 1. Procesos donde el tamaño de la muestra varía. En algunos procesos industriales o de fabricación puede ser difícil o poco práctico mantener un tamaño de muestra constante. En tales casos los gráficos XS son más adecuados que los gráficos XR, que requieren un tamaño de muestra constante. 2. Procesos donde la variabilidad es crítica. Si la variabilidad de un proceso es crítica y debe controlarse cuidadosamente, los gráficos XS pueden ser útiles. Estos gráficos muestran tanto la media como la desviación estándar del proceso, lo que permite detectar cambios en ambas medidas de forma simultánea. Punto número 3. Procesos donde se requiere una mayor sensibilidad a cambios pequeños. Los gráficos XS pueden ser más sensibles a cambios pequeños en la variabilidad del proceso en comparación con los gráficos XR. Esto puede ser útil en procesos donde se necesita una detección temprana de los cambios en la variabilidad para evitar la producción de productos no conformes. Punto número 4. Procesos donde se requiere una comprensión completa de la variabilidad del proceso. Al mostrar tanto la media como la desviación estándar del proceso en un solo gráfico, los gráficos XS proporcionan una comprensión más completa de la variabilidad del proceso en comparación con los gráficos XR, que solo muestran la variabilidad de la media. Y en la parte final nos dice, en resumen, los gráficos de control XS son especialmente útiles en procesos donde el tamaño de la muestra varía y donde se necesita una comprensión completa y una mayor sensibilidad a los cambios en la variabilidad del proceso. ¿Ok? Para mí todo esto está muy claro. Todo este texto te lo voy a dejar en la descripción del video o en el primer comentario. También te voy a dejar las referencias bibliográficas de donde he tomado información para la construcción de estos gráficos de control. Ahora vamos a empezar con el desarrollo de estos gráficos de control. En este caso he tomado 30 subgrupos y cada subgrupo tiene 10 observaciones. Los números que tenemos aquí son las mediciones de los tornillos que produce cierta empresa y que a través de los gráficos de control XS vamos a medir si este proceso se encuentra dentro de un control estadístico. Lo primero que vamos a hacer es llenar estos dos cuadros. El primero es el N, el número de observaciones, en este caso es 10. La segunda celda es el C4. El C4 es una variable dentro de las ecuaciones para calcular los límites de control. Para ello me voy a dirigir a la hoja de factores. Aquí tengo una cartilla y me ubico en la columna de cartas S, C4, en esta columna, y en esta otra columna en el N10, el número de observaciones. Y tomo este número, la intersección. En este caso sería 0.9727. Ese número lo voy a copiar aquí, en este cuadro, 0.9727. Luego me dirijo al apartado de medias en la columna X. El X prácticamente es el promedio
de cada subgrupo. Entonces escribo igual promedio, selecciono estas 10 observaciones, cierro paréntesis, presiono enter. Este cálculo desgloso hacia abajo dando doble clic aquí. Luego me dirijo a la parte inferior, rellenar sin formato, y me dirijo aquí, omitir o ignorar error. Luego me dirijo a LC, que es el límite central, que es prácticamente el promedio de los promedios de las observaciones. Entonces escribo igual aquí, promedio, selecciono esta columna, presiono F4 para que el dato sea estático, cierro paréntesis, presiono enter y esto desgloso hacia abajo y me voy aquí rellenar sin formato. Ahora me dirijo al apartado de desviación estándar, me dirijo a la columna S. Aquí voy a calcular la desviación estándar, pero como estoy trabajando con Excel, no voy a utilizar esa fórmula de la desviación estándar que generalmente se utiliza. Excel me brinda una función que se llama desbest.m, que es la desviación estándar de una muestra. En este caso, como estoy trabajando con muestras, utilizo esa función y voy a seleccionar estas 10 observaciones, cierro paréntesis, presiono enter. Y ahí está la desviación estándar. Desgloso hacia abajo dando doble clic aquí. Ahí está, me dirijo a la parte inferior en este cuadro, rellenar sin formato y le doy aquí también en ignorar error. Luego me dirijo a la columna LC, que es prácticamente el promedio de las desviaciones estándar. Escribo igual aquí, promedio, abro paréntesis y selecciono toda esta columna, presiono F4, cierro paréntesis, presiono enter. Esto desgloso hacia abajo y me dirijo a la parte inferior, en este pequeño cuadro, rellenar sin formato. Ahora otra vez me dirijo al apartado de medias, a la columna del límite de control inferior, y para estos cálculos voy a utilizar estas ecuaciones que ya están establecidas. En esta celda escribo igual y me voy a guiar de esta ecuación LCI. El primer dato es el X con doble raya en la parte superior, que es prácticamente el promedio de los promedios. En mi caso es el LC 5.20, selecciono esta celda, luego escribo el signo menos 3 por... abro paréntesis, luego sigue el S con la raya superior, en ese caso es el promedio de las desviaciones estándar, en este caso es el LC de la desviación estándar, es esta celda, entre, luego abro un paréntesis, luego selecciono la celda de C4, que es esta celda que se encuentra aquí, presiono F4 por la raíz de N, en este caso escribo raíz, ahí está, raíz de 10, F4, cierro paréntesis una vez más y otro paréntesis finalmente y presiono enter. Ahí está el resultado. Esto desgloso hacia abajo y aquí voy a cambiar rellenar sin formato. Luego esta misma fórmula la voy a copiar en LCS, control C, escribo igual, control V y en vez del signo menos voy a escribir el signo más, porque prácticamente estas dos ecuaciones son iguales, solo cambia el signo. Ok, presiono enter, desgloso hacia abajo y aquí le doy rellenar sin formato y ahí está el resultado. Luego me dirijo a la columna LCI de desviación estándar y voy a utilizar estas ecuaciones. Escribo igual, el S con la raya superior es el LC, es decir el promedio de las desviaciones estándar, que sería esta celda, menos 3 por, abro un paréntesis, otra vez selecciono el LC, ahí está, entre el C4, que es esta celda, presiono F4, cierro paréntesis, por, abro otro paréntesis y escribo raíz, escribo el número 1 menos el C4, presiono F4, elevado a la 2 o potencia 2, cierro paréntesis una vez, otra vez, presiono enter, esto desgloso hacia abajo, rellenar sin formato. Esta misma ecuación la voy a copiar en el LCS, escribo igual, control V y en vez del signo menos voy a escribir el signo más. Prácticamente estas dos ecuaciones también son iguales, solo cambia el signo. Presiono enter, esto desgloso hacia abajo, cambio aquí, rellenar sin formato y ahí está el resultado. Prácticamente ya he llenado los cálculos de mi gráfico de control. Después que ya tengo esto resuelto, lo que voy a hacer es graficar esta información. Primero voy a empezar con el de medias, selecciono estas 4 columnas, me dirijo a la parte superior. Esto yo lo he ocultado para obtener mayor visibilidad, pero no hay ningún problema, tú lo vas a tener allí disponible. Luego te vas a la parte de insertar
y te vas a este tipo de gráficos de líneas y voy a seleccionar este tipo de gráfico, el que se encuentra aquí, línea con marcadores. Doy clic allí y me aparece este gráfico. Lo voy a colocar encima de las ecuaciones, no hay ningún problema, y lo voy a ampliar hasta allí más o menos. Creo que allí está bien. Y lo que voy a hacer para que se aprecie mejor es cambiar los números del eje. Selecciono este eje y doy clic derecho, dar formato al eje y selecciono aquí estas barras y en este apartado de límites los voy a cambiar. En este caso, como en las medias el límite de control inferior es 5.07, voy a escribir como límite mínimo el número 5 y como límite máximo 5.4, eso está bien. Luego cierro esto y ahí está, como puedes ver se aprecia un poco mejor. Luego lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de este gráfico, en este caso es el gráfico de medias. Abro paréntesis, voy a escribir X, Enter, ahí está, gráfico de medias. O puedo agregarle aquí también gráfico de control de medias. Ahí está. A esto le puedes cambiar el tamaño del texto, le puedes colocar color negrita y negro. Ahí está, gráfico de control de medias X. Ahora lo que puedo hacer es cambiar también esta forma de las líneas. Por ejemplo, selecciono esta línea de la parte del LCS. Doy clic derecho, dar formato a la serie. Me dirijo aquí a este bote, luego en marcador. Luego esto lo voy a agrupar y me voy a opciones de marcador. Integrado, voy a seleccionar esto y voy a cambiar esta forma. Le voy a seleccionar esa X y ahí está. Como ven, aquí cambió. Me voy al límite de control inferior, voy a hacer lo mismo. Aquí voy a cambiar el integrado y voy a seleccionar los triángulos, por ejemplo. Ahora para la línea central voy a hacer lo mismo, selecciono la línea central, voy a cambiar la forma de un cuadrado y ahí está. Y para los datos, para las medias, para esta línea de color celeste también voy a cambiar. En este caso sería el rombo y ahí está. Cierro esto. Y como pueden ver, ahí se aprecia el comportamiento de las medias de cada subgrupo dentro del límite de control, ¿no? Esta línea amarilla es el límite de control superior, la línea de color plomo es la línea de control inferior y la línea de color naranja es la línea central. Y la línea que está con el nombre de X ya son los promedios, que es prácticamente el comportamiento de este proceso, ¿no? Dentro de este gráfico de control. Lo que podemos hacer es también agregarle, aquí me voy a dirigir un poco a la derecha, agregarle por ejemplo las etiquetas de datos, que es prácticamente todos los datos que tiene este gráfico de control, que es un poco grande allí, lo podemos cambiar así, miren como pueden ver. En el caso de las líneas de los controles lo podemos borrar, porque obviamente se sobreentiende que ese es un dato fijo, estas líneas medias allí. Y lo que podemos hacer es dejarlo con números, los datos que se encuentran aquí. A esto le podemos cambiar de colores, clic derecho, aquí relleno, podemos colocar un color celeste allí, o simplemente lo podemos seleccionar y darle un color o un color negrita, simplemente allí. Ahora, para agregar el gráfico de la desviación estándar, lo que vamos a hacer es simplemente copiar este gráfico, control C, luego aquí abajo control V y prácticamente tengo el mismo gráfico, pero en este caso al seleccionar el gráfico te aparecen las celdas en las que está trabajando este gráfico, ¿no? Por así decirlo. Y lo que voy a hacer es arrastrar esto. Selecciono y lo arrastro allí a desviación estándar. Y allí está el gráfico, pero no te muestra los números porque los límites y los datos de S son tan pequeños que no se aparece dentro de este rango del 5 al 10. Entonces selecciono estos números, doy clic derecho, luego doy dar formato al eje y me dirijo a la parte de límites, en esta parte, y voy a escribir como límite inferior 0 y como límite máximo 0.3. Ahí está. Presiono aquí en la X. Y como puedes ver, ahí está el límite de control. En este caso voy a cambiarle aquí. No es de medias, sino de desviación estándar. Y sería la letra S, ¿no? Y así obtenemos nuestros gráficos de control XS. Como puedes ver, estos dos gráficos son simultáneos y nos ayudan a tener una visión mucho más precisa, más detallada de las pequeñas variaciones. Tal como lo mencioné en la parte inicial, ¿no? Lo que nos comentaba ChatGPT. Por ejemplo, date cuenta, algo muy claro que se puede ver aquí. Si tú miras el primer gráfico de medias,
date cuenta que prácticamente todos los subgrupos se encuentran en control estadístico. Todos están dentro de los rangos del límite superior y del límite inferior. Sin embargo, si nos dirigimos al gráfico de control de desviación estándar S, se observa lo contrario. Tenemos el subgrupo 6 y el subgrupo 13 que se encuentra fuera del control estadístico. Prácticamente este gráfico de control de desviación estándar nos da un resultado mucho más detallado y preciso sobre las variaciones. Por eso que al inicio, cuando mencionó que estos gráficos son simultáneos y te ayuda a tener una visión mucho más clara sobre las variaciones de cantidades pequeñas, entonces aquí se da una respuesta o se confirma que lo que mencionan inicialmente es correcto. Ahora, si te vas a la información, por ejemplo al subgrupo 6, observamos claramente aquí que tenemos un dato que es el 4.5, que prácticamente se encuentra muy alejado de los otros números. Por este número es que la desviación estándar te arroja fuera del control estadístico. Y lo mismo sucede con el subgrupo 13. Por ejemplo, aquí también tenemos la observación número 9, que tiene el dato 6, que está más alejado de los otros. Entonces, estos datos puntuales se reflejan aquí en la desviación estándar. Por ejemplo, si cambio este número de 6 y lo pongo 5.2, miren lo que sucede. Cambia el gráfico de control. Ahora me aparece en la desviación estándar dentro de un control estadístico. ¿Ok? Esa es la diferencia. Voy a presionar Control Z. Entonces, si quieren llevar un control mucho más detallado, en cuanto a las variaciones pequeñas, deben utilizar los gráficos XS. ¿Ok? Si tienen alguna duda o alguna sugerencia o algún otro video o tema que quieran que resuelva en este canal, me lo dejan en los comentarios. Así como este video, que es prácticamente una respuesta a las solicitudes de los suscriptores de este canal. Mi nombre es Juan David, esto fue Ingeniería Industrial Easy.